Iglesia, buenos días, bienvenidos a nuestro servicio de hoy. Yo le pido que para iniciar usted disponga su corazón para alabar, para adorar a Dios y para escuchar el mensaje que Él tiene preparado para nosotros. Entonces yo quiero que usted vaya un momento el libro de Mateo 11:28. Dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esas fueron las palabras del mismo Jesús, que podemos ir ante Él si estamos cansados, si estamos agobiados, y que Él daría descanso a nuestra alma. Por eso, frente a esta promesa, no carguemos más esos dolores, esas preocupaciones. Más bien descanse en Dios, creyendo lo que dice Mateo capítulo 18. Él te dará descanso. Y ese descanso solo lo encontraremos si vamos a Él, si acudimos a Él, si buscamos a Él. Por eso yo le invito a que usted, si se encuentra estresado, agobiado, siente que ya no puede más, en medio de una oración, usted entréguele todas estas angustias a Dios y estas preocupaciones. Recuerde, Mateo 11:28. Hay una segunda promesa que quiero compartirle, es una que está en Nahum capítulo 1, versículo 7. Y es una promesa que cae muy bien cuando hemos perdido la fe, cuando hemos perdido la esperanza. Que muchas veces los problemas a los que nos enfrentamos o lo que vivimos enfrente de muchas situaciones difíciles, tendemos a perder la fe, a perder la esperanza. Y si usted últimamente ha sentido que ha perdido la fe, que Nahum 1:7 es para usted. Dice: Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Esta sí que es una promesa, con un mensaje que trae alivio, con un mensaje que conforta, que anima, un mensaje que trae esperanza. Porque cuando me dicen que Dios es bueno, me está diciendo que en Dios tengo una nueva oportunidad. Que si acudo a Él de corazón, arrepentido, dispuesto a caminar en Él, su bondad me recibe, no me rechaza. Puede que haya fallado mucho y esas fallas le hagan pensar que usted no tiene otra oportunidad. Puede que haya perdido algo o lo haya perdido todo en medio de este proceso y usted sienta que no hay nada más que hacer. Allí es donde la promesa de Nahum en el capítulo 1, versículo 7 entra a inyectarnos vida, a inyectarnos esperanza. Allí esa promesa nos abre una ventana de vida. Cuando todas las puertas se han cerrado, Nahum 1:7 nos recuerda de un atributo divino que dice: Dios es bueno, que su Dios es bueno, que nuestro Dios es bueno. Y luego añade: fortaleza en el día de la angustia. Nahum, en los primeros escritos del capítulo 1, estaba hablando de una ciudad llamada Nínive y le está diciendo a sus habitantes que esa ciudad Nínive sería destruida, y les dijo que serían destruidos porque se habían apartado de Dios y eran muy deshonestos, y a Dios 150 años antes los había perdonado en un mensaje que les envió a través del profeta Jonás 150 años antes. Pero ahora Nínive había vuelto a fallar, había vuelto a pecar, y Nahum les estaba diciendo que iban a ser destruidos. En los primeros versículos les dice que Dios es bueno, que Dios es justo, que en esa justicia no va a tener por inocente al culpable. Y les está diciendo que van a ser destruidos en los primeros versos, que iban a ser destruidos a causa de su maldad. Pero repito, en el verso 7, Dios abre una ventana de misericordia, de bondad y de gracia para todos aquellos que están dispuestos a llegar a Él. Y por eso dice
que si yo le busco, que si confío en Él, que si me acerco en Él, Él me recibe con sus brazos amorosos porque Él es bueno. Y en medio de la angustia que se puede desatar, Él es mi fortaleza. Hace todo a mi lado esté difícil, en Él me puedo refugiar. La segunda promesa que Dios nos regala es que si yo confío en Él y me acerco a Él, Él me recibe porque es bueno y me fortalece en medio de la situación que yo esté viviendo, en medio de la crisis económica, en medio de los problemas emocionales, en medio de los problemas familiares, en medio de una pérdida o una situación difícil, sea lo que sea, me puedo acercar a Él. Confío en Él y Él me recibe porque Él es bueno y Él me fortalece en el día de hoy, en el día de angustia. Así que yo le pido que usted cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que saca este tiempo para conectarse. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres bueno. Y hoy nos acercamos a ti para decirte, Dios, perdónanos porque muchas veces nos hemos alejado de ti. Y ese alejarnos ha hecho que se pierda nuestra relación. Hoy queremos volver a tus brazos. Hoy queremos volver confiados en ti. En medio de muchos problemas que estamos pasando, queremos decirte que nuestra esperanza está en ti. Que sabemos que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres quien nos brinda fortaleza en esa angustia. Que en medio de la pérdida tú eres el Dios que nos fortalece y nos llena de fe, que nos levanta, que nos consuelas. Tú eres nuestra fortaleza en el día de la angustia. Por eso hoy decidimos volver a confiar en ti. ¿A quién más iremos si solo tú eres nuestro Dios, nuestro protector, nuestro escudo, nuestro salvador, nuestro proveedor? Señor, mira aquellas personas que se encuentran angustiadas, cansadas y deprimidas. Hoy recurrimos, Señor, a Mateo 11. Que los que estamos cansados y agobiados podemos ir ante ti y que tú nos darías descanso. Señor, danos ese descanso a nuestra alma. Por eso hoy soltamos todas esas cargas emocionales y descansamos en ti. Reconocemos que tú eres nuestro Señor perdonador, que entregaste tu vida en una cruz para perdonarnos y que resucitaste el tercer día para darnos una nueva vida y una nueva esperanza. Te entregamos este servicio para que tú hables a nuestros corazones y nos ayudes a reflexionar cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El que era, es y quien
no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. De mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo. Gracias te doy Jesús. El justo vivirá por fe. Cantemos. Veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo
Bueno, muy buenos días a todos mis hermanos. Quiero saludarles a cada uno de ustedes este día domingo 24 de enero de 2021. Estamos nuevamente desde nuestros hogares hoy compartiendo la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Colombia atraviesa un momento muy difícil, el mundo atraviesa un momento muy difícil, pero ahorita Colombia, en particular nuestra ciudad de Bogotá, está sufriendo un nivel muy alto de contagio. Hemos estado durante esta semana orando, pidiendo al Señor que sea su misericordia en medio de tantas situaciones difíciles que está pasando la ciudad, el país, mucha gente en medio del dolor, de la enfermedad. Rogamos que cada día el Señor sea guardando cada una de nuestros hogares, el hogar suyo, el hogar de los hogares de nuestra congregación. Que sea el Señor colocando su mano sobre usted, hermano que me escucha esta mañana. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Tenemos que seguir adelante en medio de toda circunstancia, creyendo siempre en que Dios, el Señor, en medio de tantas situaciones tristes que tenemos que enfrentar, ya llevamos un año prácticamente en situaciones difíciles, el mundo en una situación difícil, pero bueno, tenemos una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de las enseñanzas del Señor y vamos a hablar sobre el tesoro perdido. El tesoro perdido y la búsqueda de Dios. El tesoro perdido y la búsqueda de Dios. Y para comenzar yo quiero leer el pasaje que se encuentra en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo número 1 al versículo número 12. Dice la Escritura: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra gozoso, la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que si así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Versículo 8. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 11 habla de la parábola del hijo perdido. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes, y vamos a dejarlo hasta ahí el momento de este pasaje. Quiero comenzar diciendo que estas 3 historias, la historia de la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y del hijo perdido, las contó Jesús en un momento cuando él estaba hablando con toda clase de gente. Todos los colaboradores, dice la Escritura, de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús para escucharlo, y los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Dice aquí que mucha gente se acercaba para oírlo, y era gente de todo tipo.
estaban los recaudadores de impuestos, que eran personas que nadie quería según la cultura hebrea. Y había pecadores, gente indeseable, personas de mala fama. Pero también a la par estaban los fariseos y estaban los maestros de la ley. Los fariseos, el grupo religioso, la secta religiosa más fuerte de ese tiempo, era quienes se dedicaban al estudio de las escrituras y deseaban obedecerla. Pero también estaban los maestros de la ley, los maestros de la Biblia, que también se relacionaban con los fariseos. El asunto es que toda esta gente, cuando escuchaba a Jesús, escuchaban sus enseñanzas, oían sus enseñanzas acerca de Dios, acerca del ser humano, acerca del pecado, acerca de la religión, pero desde su paradigma, desde su propia manera de ver estas cosas, desde su propia perspectiva. Cada uno tenía su propia idea. Y aquí Jesús lo que hace es tratar de explicarles desde su propia manera de ver las cosas, la de Él, desde la perspectiva de Jesús, la idea de Dios, la idea de Jesús. Aquí Jesús les venía a decir, no es así como ustedes piensan. Él argumentaba contra esta clase de gente acerca de estos temas. Jesús venía y les decía, si no entienden, no van a poder cambiar su vida. Aquí vemos que esta gente tenía una vieja manera de entender las cosas de Dios. Tenían una concepción de Dios, del ser humano, aún de su propia religión, y Jesús viene y les dice, miren las nuevas formas o la nueva manera de entender las cosas. Como que el propósito de Jesús era quitar la cortina que les hacía interrumpir, realmente ver con claridad las cosas como Dios quería que ellos la vieran. Allí estaba toda esa clase de gente, pero esta gente que usted ve en el pasado se parece mucho a la gente de hoy en nuestras ciudades. También hay todas esas clases de personas en nuestro tiempo. El punto interesante es que Jesús se estaba dirigiendo principalmente a los fariseos. Ellos tenían su viejo entendimiento de ver las cosas. Ellos estaban enojados y murmuraban contra Jesús porque se juntaba con los pecadores. Ellos eran religiosos, pero su religión los hacía orgullosos porque ellos se creían buenos. Eran gente muy religiosa. En otras palabras, eran los super espirituales de esa época, en sentido, entre comillas, lo quiero decir, porque ellos se creían mejores que los demás. Pero aquí en este pasaje que acabamos de leer de Lucas, del Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas, nos comenta, nos relata la historia de que Jesús le daba la bienvenida a los pecadores. Por eso, el cristianismo es la única fe en el mundo que la gente religiosa odia. Si la gente religiosa no odia el cristianismo, es porque no está siendo proclamado realmente el evangelio, es porque no está siendo entendido. Cuando usted encuentra que alguien de cualquier religión no odia realmente el mensaje que nosotros estamos dando del evangelio, significa que no está siendo comprendido. Si tú no has oído antes, es porque siempre has oído el viejo entendimiento. Así como los fariseos de los tiempos de Jesús, aunque tenían y andaban con la Biblia debajo del brazo, no entendían la manera que tenía Jesús o el mensaje que traía Jesús. Y eran ellos los que estaban más alejados de Dios. Si tú no entiendes realmente el mensaje del evangelio, es que realmente te estás pareciendo a los fariseos. Estás pensando y viviendo con ellos. Tal vez te sorprenda lo que estoy diciendo esta mañana. ¿Cuál es entonces la manera de entender el evangelio? Y Jesús quiere traerla aquí y quiere ponerla delante de los fariseos
Así como la está colocando delante de todas estas personas, de estos recaudadores de impuestos, de estos pecadores que a la sociedad eran malos, mal vistos, también lo está colocando delante de los fariseos y de los escribas, que son los maestros de la ley. Entonces Jesús pone en perspectiva 3 parábolas para ejercer su don de maestro. El maestro de los maestros sale a enseñar la palabra y coloca este mensaje del evangelio, este mensaje que él traía. Dice el versículo que él entonces comenzó a contarles esta parábola. Dice el versículo número 3. Entonces Jesús les contó esta parábola. 2 puntos. Imagínese que Jesús está empezando a contar una historia y entonces empieza a relatar el evangelista Lucas en nuestra Biblia, en Lucas capítulo 15, Santo Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículo 3 al versículo 2, y cuenta 3 historias. Y lo primero que vamos a ver es la nueva manera de entender el pecado. Es lo que está en primer lugar queriendo mostrar Jesús. Primero Jesús les habla de una nueva manera de entender el pecado. Jesús les dice que el pecado es correr lejos de Dios. Mire los ejemplos que pone. Primero les habla de una oveja perdida que se va lejos de su pastor. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, dice Jesús. ¿Por qué se fue lejos la oveja de su pastor? Es verdad que se perdió, pero tal vez le gustaron otros pastos y se fue por ellos. No le gustaron los pastos a donde el pastor la llevaba. Quería otros pastos lejos del pastor. Tal vez tú seas como una oveja que prefiere otras cosas en lugar de las de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado. Y Jesús está colocando esta perspectiva de cómo una persona se aleja de Dios, se aleja del Señor para buscar otros pastos. Ahora, ¿por qué corrió lejos de su padre el hijo menor? La Biblia y Jesús lo explica aquí, porque quería gastar su herencia lejos de su padre. Porque ya no le gustaba estar en la casa de su padre, por eso se fue lejos. Tal vez tú quieras vivir lejos de Dios, no vivir cerca. Eso es pecado ante Dios. La vieja manera de entender el pecado que tenían los fariseos era que el pecado era romper las reglas de Dios. Para ellos, pecado era solamente desobedecer los mandamientos de Dios. Pero Jesús les dice con estas historias, no, la esencia del pecado es querer estar lejos de Dios, es correr lejos de Dios, es huir y escaparse de Dios. Jesús redefine el pecado. El pecado es algo muy complejo. No es solo desobedecer lo prohibido, porque estoy aquí queriendo aclarar, es desobedecer los mandamientos. Pero hay 3 ejemplos que lo explican. El pecado tiene que ver con la terquedad de la oveja. ¿Y cuántas ovejas hoy en día encontramos que son tercas? Ovejitas creyentes que son tercos. Tiene que ver con la terquedad, porque la oveja quería buscar otros pastos. Queremos buscar mensajes que nos alegren el oído, pero no la verdad de lo que necesitamos escuchar hoy día. Tiene que ver con el descuido de la moneda perdida. Y hay algo que hoy estamos y la gente ha descuidado, es el descuido del evangelio, de la palabra de Dios. Y otro tema que habla ahí es con la ambición material del hijo menor. El pecado es muy complejo. El pecado es correr lejos de Dios, es huir de la presencia de Dios, es huir, es querer ignorar a Dios. Y algo que, aunque mucha gente puede tener su Biblia en su casa, puede leerla por las mañanas, pero huye de Dios. Aunque asiste a congregaciones, mucha gente está huyendo de Dios. Aunque lee la palabra y tiene como los fariseos y los maestros de la ley de la época de Jesús,
tienen una falsa apariencia de piedad, que pretenden mostrar una religiosidad, pero realmente lo que están es queriendo correr lejos de Dios. En segundo lugar, dentro del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él muestra o da a entender que nosotros somos muy valiosos para Dios, que eres muy valioso para Dios, querido hermano o amigo que me escuchas. Dentro de ese compartir el Evangelio, Jesús le dice a la gente, eres valioso para Dios. ¿Usted sabe cómo querían los fariseos ser valiosos, importantes para Dios? Ellos querían ser importantes o valiosos para Dios porque ellos pretendían serlo a través de sus obras, haciendo algo, tratando de cumplir reglas, de cumplir mandamientos. Ellos mismos, por sus propios méritos, intentaban ganarse la importancia ante Dios. Ahora surge una pregunta ante esto. ¿Por qué cree usted que murmuraban contra Jesús porque recibía a los pecadores? Escúcheme bien la respuesta que diría un fariseo en aquella época. Porque ellos se habían ganado bien su lugar ante Dios, a ellos eran los que tenía que recibir Dios, ellos eran los importantes. Pero Jesús ahora les está diciendo, ustedes no son los importantes, no es así. La nueva manera de comprender el Evangelio es que tú vales mucho. Tú eres muy importante para Dios porque Él te busca. Tú eres un tesoro para Dios. En estas historias Dios es el pastor que busca a su oveja. Dios es como la mujer que busca su moneda. Y Dios es el padre que está buscando a su hijo perdido. En las tres historias Dios busca y busca y busca algo que Él considera un tesoro. Escuche bien eso. Algo muy valioso para Él. Y ese tesoro, querido hermano y amigo que me escucha esta mañana, es usted. En la vieja manera de ver esto, los fariseos pensaban que el ser importante para Dios se basa en los esfuerzos personales, en tratar duramente de cumplir. Pero Jesús les dice, Él es el que te busca, que es Dios el que te halla. Y cuando la encuentra, dice ahí en los pasajes, lleno de alegría la carga. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, dice ahí en los pasajes que hemos leído de las tres parábolas. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. No depende de ti, no depende de lo que hagas o no hagas, depende de Él. Porque Él quiso amarte y Él quiso buscarte. Qué precioso el sentido del Evangelio. Se nos ha enseñado un Evangelio que es por mis obras. Nosotros acabamos de salir a un ayuno. Muchos hermanos estuvieron ayunando. Mi esposa dirigió un ayuno precioso. Pero sabemos que eso no nos hace más ni menos. Sabemos que el que nos ha venido a buscar, que nos ha venido realmente a amar es Él. Y que realmente somos ese tesoro precioso que Él ha estado buscando. Y es Él el que se acerca a nosotros. Bien dijo el Señor que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos aquí que Jesús está rompiendo paradigmas que tenían implantados los fariseos, los maestros de la ley de aquella época. Es una nueva perspectiva del pecado, que es la que trae Jesús para romper ese paradigma que se tenía acerca del pecado. Y en segundo lugar, el entendimiento y la comprensión de que somos valiosos para Dios. Ahora, en tercer lugar, el Evangelio de Jesús, el mensaje de Jesús, nos da a entender de una manera sencilla la salvación de Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante. El mensaje de la Biblia es que Dios es un Dios que salva, que te rescata. Pero falta algo que debes saber
para entender la salvación de Dios, debes entender la idea de sacrificio. Dios no solo te dice, te amo y te salvo. No, tiene que haber un costo. Por eso aquí en la parábola Jesús no solo es el pastor, Él también es la oveja sacrificada. Jesús no es solo como la mujer, Él también es el fuego que se consume en la lámpara de aceite. Él no solo es como el padre, es como el hermano mayor que le tuvo que compartir en su herencia al hijo menor. El anillo, el vestido, el ternero. Tu salvación tuvo un costo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él era el tesoro de su Padre Celestial. Y cuando fue crucificado en la cruz, Dios buscó su tesoro. ¿Y encontró su tesoro? No, al contrario, abandonó a su tesoro. El Padre abandonó a su tesoro más preciado, su Hijo amado. No quiso saber nada de su tesoro que estaba clavado en una cruz. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué Dios hizo eso? Por ti, para que tú fueras su tesoro. Tu salvación tuvo un costo, el costo de su propio Hijo. Ninguna otra religión enseña el costo de Dios. Todas enseñan que te debe costar a ti mismo. Si tú crees que te puedes ganar a Dios con tus esfuerzos, con cumplir tus deberes religiosos, no eres un cristiano. No importa lo mucho que vayas a la iglesia o si lees mucho la Biblia, si te bautizaste, no eres cristiano, eres un fariseo. Lo que está queriendo decir aquí Jesús es que realmente la salvación de tu alma tiene un costo, y fue Él mismo, un costo para Dios. Es que tú eras ese tesoro perdido, y Dios sacrificó lo más valioso de su vida para encontrarte, para que tú te convirtieras en el tesoro más preciado, para darte vida eterna y para darte salvación. Hoy en día más que nunca tenemos que compartir este mensaje ante tanta mortalidad, tanta gente que está muriendo hoy día. Mucha gente está lejos de Dios, y tal vez que tú que me escuchas dices, yo he hecho tantas cosas malas, yo siento que tal vez no creo que pueda acercarme a Dios. Déjeme decirle que usted es un tesoro para Dios. Jesús aquí no se acercó al fariseo para decirle, oiga, qué tan bueno es usted obedeciendo los mandamientos. Él fue en búsqueda, Jesús fue en búsqueda de aquellas personas que estaban siendo ignoradas en medio de la sociedad y que se sentían sin salvación, sin vida eterna. Y les dice, ¿sabe una cosa? Hay que tener un nuevo entendimiento del pecado. Es que estás lejos de Dios y Dios ha venido en tu búsqueda. Querido amigo, tal vez usted ha venido divagando y has querido huir de Dios, y el pecado es alejarse de Dios. Pues hoy Dios te hace un llamado para que te acerques a Dios. Él ni siquiera es que te acerques, Dios se está acercando a ti hoy a través de este mensaje. Dios quiere decirte que Él corre hacia ti con sus brazos abiertos porque te ama. Eres tan valioso para Él, eres tan importante para Él, no por lo que haces, sino porque eres un tesoro para Dios, y Él ha venido a buscarte. Él ha venido a buscarte para darte salvación, para darte vida eterna. Y además de esto, Dios ha venido para darlo todo por ti. Él vino para darlo todo hace más de 2000 años en una cruz, para que entiendas este mensaje de salvación. Estamos viviendo en el mundo un momento difícil de muerte, donde tal vez puede llegar a tocar las puertas de tu vida, de tal vez algunos que lleguen a escuchar este mensaje. Pero es el momento preciso para que te arrepientas de tu pecado. Te saliste a buscar pastos donde no tenías que buscar pastos, como esa ovejita descarriada que se salió del camino. Corriste lejos de Dios, pero hoy Dios quiere y ha salido en búsqueda tuya y te lleva en sus brazos para hacerte entender que eres un tesoro
que eres importante para Él y que Dios lo entregó todo por tu salvación y por la vida eterna tuya. Tal vez te has sentido avergonzado delante de tanta gente por tantos errores y tantas equivocaciones que has cometido. Y sientes que tal vez la salvación ni el cielo es para ti. Pero déjame decirte que el mensaje que trae Jesús es un mensaje de salvación para aquel que está perdido, para aquel que no tiene esperanza, para aquel que se encuentra sumergido lejos de Dios en su pecado y en su maldad. Dios dice, hay esperanza cuando me miras a mí, cuando sientes que mis brazos te llevan como a esa oveja perdida para volverla a llevar al redil, al camino de Dios. Dios te está llamando hoy para que regreses a Él, para que regreses a su redil, para darte vida eterna, para darte salvación. Él trae esperanza a tu vida, para que realmente tengas una vida nueva y una vida en abundancia. Desafortunadamente, en la época de Jesús y aún en esta época, muchos andan señalando porque uno no hace, porque el otro no hace. Hoy tenemos ese mismo problema, pero es Jesús quien realmente lo ha hecho todo por nuestra salvación. Lo único que Él ha puesto y pone en nuestro corazón es la fe para creer en salvación y vida eterna. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Él quiere que te acerques a Dios. Y Él te llena esta mañana de fe para creer que te da una oportunidad nueva, una oportunidad de salvación, una oportunidad de vida eterna. Para que creas en Él, te arrepientas y entres a pertenecer a la familia de Dios. Tú que me has escuchado este mensaje esta mañana, déjame decirte que hay esperanza de salvación en Cristo. Si fuese por las obras, todos seríamos condenados, porque ninguno de nosotros somos capaces de cumplir todos los más de 600 mandamientos que tiene la ley de Dios, porque no son solo los 10 mandamientos, esos son el resumen general de los mandamientos de la ley de Dios. Algunos que tienen que ver del hombre hacia Dios y los otros tienen que ver del hombre en su relación con los mismos seres humanos. Si fuera por ello, los más de 600 mandamientos que tienen en la Biblia, la sola ley de Moisés, seríamos condenados. Pero gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de la salvación y de la vida eterna a través de Cristo Jesús, por la fe en Él, porque no somos salvos por las obras. Cuando conocemos a Cristo, entonces ya no operamos bajo la ley, ya no obedecemos por temor, sino que obedecemos por amor. No cometemos los mismos errores ahora, porque es que no queremos defraudar a aquel que vino a buscarnos, aquel que vino a salvarnos, aquel que vino a redimirnos. Lo hacemos por amor. Servimos a Dios por amor, no por una obligación, porque sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Si tal vez tú que me escuchas hoy por primera vez y escuchas el mensaje del Evangelio, te has sentido pecador y señalado muchas veces, hoy es el tiempo para que te arrepientas y corras a los brazos de Jesús. Porque Él ya ha corrido a ti y te está esperando que te lances en sus brazos. A través de esta sencilla oración puedes hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por enviar a Jesucristo nuestro Señor para salvarme. Señor, sé que la salvación no es por obras, porque si fuera por obras no puedo ser salvo, pues soy pecador. Hoy quiero arrepentirme de mi pecado, de mi maldad, Señor, y esta mañana quiero pedirte perdón por cada uno de esos pecados que he cometido. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor, como el dueño de mi existencia y de mi vida, Señor, y quiero disponerme para vivir para ti.
Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres de allí jamás. Señor, hoy entro a pertenecer a ese grupo o a esa familia de personas que han sido adoptados por medio de la fe en Jesucristo para ser hijos de Dios, para ser ese tesoro precioso de Dios. Hoy te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz y a través de su sangre me limpia de todos mis pecados. Quiero decirle a aquel que hizo esa oración en esta mañana que puedes seguir buscando de Dios. Él se ha acercado a ti para que tú vayas en pos de Él, para que tú le sigas. Él ha venido a buscarte, ahora Él te está llamando. Él vino a buscarte primero. Tú estabas haciendo otras cosas, pero esta mañana te está diciendo, ven a mí. Pues ahora viene tu parte. Él ya ha hecho la primera parte y es a través de este mensaje decirte, te estoy llamando. Ahora tú tienes que obedecer a su llamado y decir, Señor, como dijo Mateo, que era un recaudador de impuestos, Jesús lo llamó y le dijo, ven y sígueme. Él inmediatamente se levantó y siguió a Jesús y se convirtió en un discípulo de Él y murió por Él, murió por la causa de Jesús. Ahora Él te está llamando, es tu parte. Síguele. ¿Cómo le sigues? Comienza primero por escuchar el mensaje del Evangelio, escuchar la palabra de Dios, porque cada uno necesitamos aprender. Y eso se hace estudiando la palabra de Dios, tal vez a través de una iglesia, de un predicador, de un pastor. Te invitamos a nuestra iglesia, Cristiana Restauración y Vida Nueva, si puedes hacerlo. Eres bienvenido a escuchar el mensaje del Evangelio. Queridos hermanos que me escuchan, que ya han conocido, que conocen del camino del Señor, no podemos olvidar que no podemos volvernos religiosos y creernos más que los demás. Realmente lo que siempre necesitamos es la gracia del Señor y recordar siempre que ha sido el Señor el que nos ha salvado, que nuestras obras y nuestros hechos cada día pretenden imitar los hechos de nuestro Salvador, pero que eso no nos hace diferentes a los demás, porque realmente quien es diferente y quien ha hecho la diferencia en nuestra vida es Jesús en nosotros. Es Él en nosotros, es su vida en nosotros, porque sin Él estaríamos realmente perdidos. Hermanos amados, Dios les bendiga. Hoy tenemos un mensaje muy evangelístico, compartiendo estas buenas nuevas, porque cada día necesitamos recordarlas y en medio de tiempos de caos, de muerte, es necesario que escuchemos el mensaje de salvación, que en Jesucristo hay vida eterna, hay salvación. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde a todos. Un abrazo fuerte, mi iglesia amada. Bendiciones.